El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa León XIV explicó que la santidad no se puede reducir a un compromiso ético. Y transmitió su ternura paternal a los cristianos del Líbano que sufren la guerra durante esta Pascua. El Santo Padre acogió como un signo de viva esperanza la tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, pidió no dejar solo al Papa León XIV. Necesitamos más voces, dijo, contra la guerra. El Papa reivindica en Pascua la esperanza y la paz de Cristo resucitado frente a los abusos del mundo. La Arquidiócesis Primada de México llamó a vivir la Pascua con solidaridad con quienes viven dolor y miedo. La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez anuncia la disolución de familia religiosa fundada por sacerdote argentino. El padre Carlos Spahn. El sábado santo asaltaron una capilla de adoración y robaron la Eucaristía en Tlaxcala. Trump seguirá otorgando subvenciones con título X a Planet Parenthood durante otro año. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, les saludamos con afecto. Como cada semana, es un gusto estar con usted a través de la radio y servirle en la información. En esta ocasión tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Roberto O'Farrill. Anita, felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Gracias igualmente. Aleluya, aleluya, ha resucitado nuestro Señor. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Qué noticia tan más importante. Nuestro Señor ha resucitado y ya está con nosotros. Pero aquí le tenemos un resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Iniciamos con información del Santo Padre para darle a conocer que la Constitución Conciliar Lumen Gentium volvió a ocupar un lugar central en la catequesis del Papa León XIV durante la audiencia general del pasado miércoles, en la que subrayó que la santidad no es un privilegio reservado a una élite, sino una vocación y un don que compromete a todos los bautizados. La santidad, según la Constitución Conciliar, no es un privilegio para unos pocos, sino un don que compromete a todo bautizado a atender a la perfección de la caridad, es decir, a la plenitud del amor hacia Dios y hacia el prójimo, recordó el Papa. León XIV felicitó por la Pascua y transmitió su cercanía y ternura paternal a los habitantes del Líbano en medio de las dramáticas circunstancias que atraviesan debido a la guerra en Oriente Medio. En un mensaje difundido el martes de esta semana y firmado por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, León XIV extendió su consuelo y compasión a todos los cristianos del sur del Líbano y a todas las personas afectadas a causa de la guerra. A la luz de la resurrección del Señor, el pontífice deseó que en medio de los sentimientos de tristeza, angustia y duelo puedan experimentar hoy en sus corazones una alegría. Jesús ha triunfado gloriosamente sobre la muerte. El Santo Padre acogió con satisfacción el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, acordada entre ambos gobiernos después de una escalada de las tensiones en Oriente Medio, e invitó a acompañar con la oración el delicado trabajo diplomático que se abre en este periodo. Al término de la audiencia general del miércoles, el pontífice expresó su esperanza de que el alto al fuego pactado permita retomar las negociaciones y avanzar hacia el fin de la guerra. El
secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, advirtió del riesgo de que en el escenario internacional prevalezca la lógica del más fuerte y llamó a los cristianos a convertirse en voces de paz que no dejen solo al Papa León XIV. En una entrevista concedida a la revista cultural Dialogi, vinculada a Acción Católica Italiana, el cardenal afirmó que si bien la voz de los pontífices es profética, corre el riesgo de convertirse en una voz que clama en el desierto si no es sostenida y ayudada concretamente. El cardenal Parolin recordó el precedente de la guerra de Irak en 2003, cuando San Juan Pablo II pidió evitar el conflicto, pero fue dejado solo. Durante la misa de Pascua, la misa solemne que recuerda la resurrección del Señor, León XIV reivindicó el domingo de Pascua la esperanza y la paz de Cristo resucitado frente a las injusticias y los abusos que asolan en el mundo. La celebración eucarística en la Plaza de San Pedro del Vaticano comenzó, como es habitual, con el tradicional rito del Resurrexit, rito que evoca el testimonio de San Pedro ante el sepulcro vacío y la resurrección de Cristo. 2 diáconos abrieron las puertas del icono del Santísimo Salvador, mientras un tercer diácono proclamaba ante los fieles: «El Señor ha resucitado del sepulcro, el mismo que por nosotros colgó del madero». Después los fieles respondieron con el triple aleluya. Yo le informo también que este icono del Santísimo Salvador, conocido en Roma como el Aqueropita, esto significa no hecho por mano humana, es un antiquísimo icono de grandes dimensiones, muy adornado, con láminas de plata sobrepuestas y con joyas, que pues ya solo permite ver el rostro y la mano de Cristo en el icono. Se dice pues que es no pintado por mano humana, no hecho por mano humana, ¿no? Que milagrosamente apareció ese icono allí. Y siempre se conserva, en la parte superior de la capilla de la Santa Escalera, en la ciudad de Roma, frente a la Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán. Cruzando la avenida está la capilla de la Escalera Santa. Uno sube por la escalera y allí en la parte superior, ahí se encuentra siempre este icono del Santísimo Salvador, o el Aqueropita. Y era una tradición de siglos llevarlo a la Plaza de San Pedro del Vaticano para que estuviese presente durante la misa de Pascua. Sin embargo, durante el pontificado de Francisco eso dejó de hacerse. Nos alegra que nuevamente se haya hecho ahora en este pontificado. León XIV celebró el Sábado Santo en el Vaticano la Vigilia Pascual, la madre de todas las vigilias, una misa que tuvo casi 3 horas de duración y que estuvo cargada de símbolos y gran riqueza litúrgica. En ella afirmó que ante el pecado que mata, Dios responde con el amor que da y devuelve la vida. La vigilia se inició con la Basílica de San Pedro en obscuras y con el Santo Padre bendiciendo el fuego con el que se prendió el cirio pascual, en el que se grabó el año 2026 y las letras Alfa y Omega, signo que representa a Cristo y que el Papa bendijo para luego colocar 5 clavos de incienso en recuerdo de los clavos de Cristo. En más de Pascua y en más del Papa, le informó que el lunes, conocido como el Lunes del Ángel, León XIV dirigió el rezo del Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, donde recordó que la desesperación de la muerte es removida para siempre en el nombre de Jesús. Ante los fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro, León XIV indicó que el Evangelio de Mateo nos pide elegir entre 2 relatos, el de las mujeres que han encontrado al resucitado o el de los guardias que han sido sobornados por los jefes del Sanedrín. Por un lado, destacó que las mujeres anuncian la victoria de Cristo sobre la muerte, mientras que los guardias anuncian que la muerte vence siempre. Según explicó el pontífice, los segundos defendían que Jesús no había resucitado y que su cadáver había sido robado.
El Papa León XIV instó a los líderes del mundo a retomar el diálogo para poner fin a las guerras, al advertir sobre el aumento del sufrimiento y la violencia en diversas regiones del mundo. Por eso seguiré haciendo este llamado a todos los líderes del mundo: volver a la mesa, al diálogo, tratar de resolver los problemas, buscar maneras de reducir la violencia que hemos creado, afirmó el Santo Padre, dirigiéndose a un grupo de periodistas frente a la Villa Papal de Castel Gandolfo. El pontífice subrayó que la Semana Santa debería ser el tiempo más santo y sagrado de todo el año, un tiempo de paz, un tiempo de mucha reflexión, pero lamentó que en contraste el mundo atraviesa una realidad marcada por mucho sufrimiento, muchos muertos y muchos niños inocentes. En información proveniente de Jerusalén, de la ciudad santa, le doy a conocer lo siguiente. El resucitado no está donde lo habíamos puesto, nos precede. Con esta afirmación, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, proclamó en el Santo Sepulcro que la Pascua no confirma certezas humanas, sino que las rompe para abrir al creyente a una fe viva. Desde el lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús venció a la muerte, el cardenal Pizzaballa subrayó que la Pascua no comienza con explicaciones fáciles, sino con desconcierto. Aquí, dentro de este sepulcro, no estamos ante un símbolo, estamos ante un vacío real, un vacío que no es ausencia, sino una proclamación. Francia registró esta Pascua más de 20,000 bautismos de adultos y adolescentes, lo que supone un incremento del 20% respecto al año anterior, después de alcanzar en el 2025 la cifra más alta de las últimas 2 décadas, con un total de 10,384 bautismos durante la vigilia pascual. Esta tendencia en alza se ha confirmado de nuevo en el país galo, alcanzando 21,400 bautismos este 2026. Un nuevo informe publicado por la Conferencia Episcopal de Francia presenta los últimos datos estadísticos de la Pascua de este año, celebrada el pasado domingo 5 de abril, en la que alrededor 8,200 adolescentes y 13,200 adultos abrazaron la fe católica. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica, también en Europa y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Continuamos, queridos amigos, ahora para darle a conocer información de lo que ha ocurrido en México y en el continente americano. Sea usted nuevamente bienvenido a las noticias. En esta Pascua 2026, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a todos los católicos a extender la alegría de la resurrección de Cristo hacia quienes atraviesan situaciones de dolor, miedo y violencia a través de su editorial en el semanario Desde la Fe, titulada Que la resurrección de Cristo no se quede en el templo. La arquidiócesis reconoció que hay personas que viven una Pascua distinta debido a realidades causadas por las heridas de la violencia que no se agota. De igual forma, incluyó a los enfermos que enfrentan la incertidumbre de un diagnóstico, los migrantes que caminan sin certezas, los adultos mayores que se sienten solos, los jóvenes que no encuentran un lugar donde construir su futuro, los que piensan que en este momento en quitarse la vida. En más información de México, proveniente ahora de Chiapas, le informo que la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez anunció la disolución de la familia religiosa del Inmaculado Corazón de la Divina Misericordia, fundada en México por el sacerdote argentino Carlos Spahn. En un comunicado, la arquidiócesis señaló que desde este 7 de abril la asociación fundada por el padre Spahn, junto con todas sus ramas derivadas, deja de existir oficialmente como persona jurídica dentro de la Iglesia Católica y todos sus integrantes quedan dispensados de los votos realizados en el seno de dicha comunidad.
La disolución se anunció tras una reunión en marzo entre el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor José Francisco González González, y miembros de la asociación y su asesor legal, en la que se estableció un proceso de disolución ordenada después de un periodo de estudio, reflexión y revisión. Un grupo irrumpió la madrugada del Sábado Santo en un lugar adaptado como capilla de adoración del Santísimo Sacramento de la diócesis de Tlaxcala, agredió y robó a los fieles que se encontraban ahí rezando y hurtó el copón con las hostias consagradas. En un comunicado difundido el sábado, Monseñor Julio Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala, indicó que los fieles que se encontraban en adoración eucarística en la comunidad de San Lucas, Coatleculpan, al suroeste de Tlaxcala, fueron amenazados, golpeados y despojados de pertenencias. Lamentamos este hecho, sobre todo por la vida y la integridad de las personas que sufrieron este agravio, dijo el obispo, expresando su deseo de que pronto recuperen la paz, la armonía física y espiritual. En otras noticias, la administración Trump en los Estados Unidos, citando desafíos legales, dijo que continuará otorgando subvenciones del título X a Planned Parenthood por otro año, una medida que líderes pro vida consideran una traición. La administración restableció por primera vez en enero los fondos del título X de la era Biden para Planned Parenthood, en medio de la protesta de los pro vida. El 31 de marzo se dio a conocer que la administración extendería las subvenciones por otro año, apenas un día antes de que estuviesen programadas para expirar. El padre Edwin Román, sacerdote nicaragüense en el exilio, señaló que la Semana Santa 2026 en Nicaragua se vivió con iglesias llenas de fieles, pero con una serie de restricciones y prohibiciones, como la imposibilidad de realizar procesiones en las calles. La Semana Santa en Nicaragua se celebró de manera atípica, muy fuera de expresarlas en libertad religiosa. Gracias a Dios, las iglesias se vieron llenas de fieles de todas las edades, aún traspasando el asedio de policías y de personas infiltradas, dijo el sacerdote vicario de la parroquia de Santa Ágata en Miami, Florida, en los Estados Unidos, en declaraciones a la agencia ASI Prensa. En información que nos llega del Perú, le doy a conocer que miles de fieles participaron el domingo de Pascua en la tradicional procesión en el centro histórico de la ciudad de Lima, marcada por el emotivo encuentro entre las imágenes de Cristo resucitado y la Virgen de la Alegría en el inicio de la octava de Pascua. A primeras horas del día, la imagen de la Virgen de la Alegría salió desde el monasterio de las Carmelitas Descalzas en el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, rumbo a la Catedral de Lima. Se trata de la misma advocación de la Virgen del Carmen, pero vestida con un traje blanco y rosado como signo de gozo pascual. La violencia y el dolor golpean desde hace demasiado tiempo a los fieles haitianos. Sin embargo, no se dejan intimidar y celebran la Pascua incluso en medio de la adversidad, según explicó el misionero camiliano Massimo Miraglio. En declaraciones a Vatican News, Miraglio describió la situación del país caribeño en medio de la Semana Santa. Las bandas criminales que controlan la mayor parte del territorio de Puerto Príncipe, la capital, atacan también al clero católico y a los fieles, como le ocurrió a un sacerdote secuestrado primero por las bandas y liberado apenas hace una semana, aseguró. Además, informó que ahí muchas parroquias llevan mucho tiempo cerradas y prácticamente ya no existen. En noticias de Uruguay le informo que en el marco de las celebraciones de Semana Santa, el arzobispo de Montevideo y primado de Uruguay, el cardenal Daniel Sturla, deslizó ante los medios locales una posible fecha de visita del Papa León XIV a Uruguay.
El cardenal Sturla afirmó que es muy probable que el Santo Padre visite su país entre fines de noviembre y principios de diciembre en un recorrido que incluiría también a Perú y Argentina. Así lo informó al periódico El Observador. El último papa que visitó Uruguay fue San Juan Pablo II en 1988, por lo que se trata de una visita muy esperada, y aunque el arzobispo ya había sembrado la esperanza en ocasiones previas, esta vez agregó el dato de una fecha probable. Necesitamos un modelo alternativo, explicó José Luis Pérez, autor de Misionerismo o el Caos Mundial, sobre la filosofía que propone en su texto En respuesta al capitalismo y el comunismo. Pérez, nacido en España y radicado en México desde hace 35 años, tuvo la inquietud en el 2003 tras un proceso de conversión que comenzó como un retiro. Entonces compartió con la agencia Así Prensa que empezó a cuestionarse muchas cosas y empezó a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Desde entonces puso en marcha diversas iniciativas como empresa misionera dirigida a la formación de instituciones y trabajadores en temas de personas, familia, sociedad, trabajo y trascendencia. En información de Colombia, el delegado de los obispos del país para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Héctor Fabio Henao, reiteró el llamado a superar las diferencias a través del diálogo y recordó que en política no todo vale, porque lo que está en juego es la dignidad de las personas y el futuro de la nación. En conversación con Blue Radio, Monseñor Henao hizo esta precisión cuando faltan 8 semanas para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, las cuales están marcadas por enfrentamientos verbales entre el candidato oficialista Iván Cepeda y los opositores Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Abordando la celebración de la resurrección de Cristo, el representante de los obispos de Colombia afirmó que la Iglesia Católica quiere dar una palabra sobre la realidad actual del país, que vive momentos de polarización, de agresividad en el lenguaje, en el marco de la campaña electoral. El santuario de San Judas Tadeo del departamento de Antioquia en Colombia ingresó al circuito de turismo religioso internacional, dando la oportunidad para que más peregrinos visiten la primera iglesia de América Latina dedicada al santo de las causas imposibles. La noticia fue difundida en la cuenta de Instagram del municipio del santuario en el marco de la Semana Santa. El alcalde del santuario, Martín Duque, indicó que el municipio colombiano ha sido vinculado oficialmente a la Red Mundial de Turismo Religioso, un reconocimiento que posiciona al municipio como un destino de fe y tradición en el panorama global. En más de Colombia, la Conferencia Episcopal del país presentó la actualización de su guía para la prevención y atención de casos de abusos y de las líneas operativas para desarrollar una cultura del cuidado en los espacios eclesiales. Para elaborar las guías, estas líneas o guías, se toman en cuenta el Magisterio Pontificio, las leyes canónicas y la legislación colombiana. En ese sentido, la actualización incorpora las enseñanzas del Papa León XIV y las órdenes dadas por la Corte Constitucional de la Sentencia de Unificación 315 de 2025, especialmente en lo relacionado con el deber de la denuncia. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana de México y América. Ahora sí, usted ha quedado informado. Y ahora, para más información, vamos a hacer un enlace con Radio Vaticano, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre del pasado 8 de abril durante la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el capítulo 5 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium,
dedicado a la universal vocación a la santidad en la Iglesia, y sobre el capítulo 6 acerca de la vida consagrada. Según este documento conciliar, la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un don que compromete a todos los bautizados a vivir la plenitud del amor a Dios y a los hermanos. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, son el alimento para crecer en una vida santa, es decir, para configurarse con Cristo en virtud del Espíritu Santo. Las personas consagradas dan testimonio de esta vocación universal a la santidad de toda la Iglesia, siguiendo a Cristo de modo radical por medio de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. La pobreza expresa la confianza total en la providencia. La obediencia tiene como modelo el don de sí que Cristo hizo al Padre. Y la castidad es la entrega de un corazón íntegro y puro en el amor al servicio de Dios y de su Iglesia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la bienaventurada Virgen María, Reina de todos los santos, que interceda por nosotros, para que seamos perseverantes y alegres en el camino de la santidad, dando testimonio cada día de nuestra fe en Cristo resucitado. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Una catequesis más del Papa, Ana, en torno a los documentos del Concilio Vaticano II. Qué bonito. Sí, que ha tomado la iniciativa de estar reflexionando sobre el Vaticano II. Algo que nos educa mucho más en nuestra fe. Sí, para conocer esos documentos conciliares. Bueno, que me piden que repita el teléfono para informes sobre la peregrinación a Irlanda, Escocia e Inglaterra. El número es 55 55 59 27 92. Una vez más, 55 55 59 27 92. Véngase con Mauricio, véngase con un servidor. Llevamos un sacerdote como capellán del grupo. Solamente falta alguien, que es usted. Y hemos tenido el gusto de acompañarle en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, y en las voces de la información Ana Guadalupe Silvestre y un servidor. Anita, felices Pascuas. Gracias igualmente, Roberto. Amable público, felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición Urbe et Orbe del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Buona Pasqua a tutti. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.